Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes para que este espacio sea posible. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tierra como escuela. Hoy aquí junto con el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Y hoy con un tema que me parecía súper interesante, que lo pueden encontrar también en el libro La Tierra como Escuela, cuando Roberto incursiona en los septenios del alma, de 21 a 42 años, y ahí comienza a transmitir la educadora. ¿Cuáles son las educadoras del alma? Como la ira, la verdad y la devoción, que ahí lo vamos a dejar después a Roberto para que pueda explicar didácticamente como lo hace siempre él. Pero quería comenzar, en principio, para los que hoy sintonizan por primera vez La Tierra como Escuela, ¿quién fue Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía? La antroposofía proviene del griego y significa antropo, hombre, o sea, el arquetipo del ser humano, y sofía, sabiduría, una sabiduría de la humanidad, una sabiduría del ser humano, del arquetipo del hombre. Rudolf Steiner nació en el año 1861 y murió en Dornach, en Suiza, en 1925. La antroposofía es un camino de conocimiento que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Y hablando de esta filosofía, porque Steiner era un filósofo, entonces a veces decimos, toda la sabiduría es muy común en los seres humanos que la colocamos en una sola persona. Decimos, todo esto es de Rudolf Steiner, todo esto es de Bert Hellinger, todo esto es de fulano, ¿no? Y nos vamos dando cuenta cuando vamos comenzando a incursionar en el conocimiento y en los grandes maestros que vinieron a la humanidad, que hubo caminos que fueron muy importantes, que cada uno fue tomando para luego, sí, dar otra impronta creativa en todo ese conocimiento, en toda esa sabiduría que ya está ahí, late. Son verdades espirituales que laten y que están. Es toda una información, un campo de información que fueron tomando distintos seres. ¿Y por qué les traigo esto? Porque me parecía interesante, antes de entrar, digamos, en este tema con Roberto, que Platón, que muchos ya saben, un filósofo griego del siglo V, estamos hablando aproximadamente 400 años antes de Cristo, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, para dar a conocer su visión del alma, él hace una gran alegoría en el mito del carro alado, en donde un auriga, un cochero diríamos nosotros, representa la parte racional del alma humana. Conduce el carro, que está tirado por dos caballos, uno bueno y uno malo, que vendrían a ser como esa parte irascible. Esto es bien de la filosofía, es un lenguaje bien de la filosofía, una parte irascible y la otra parte concupiscible. Quizá hay muchos que dicen, ¿qué es esto? El auriga, o sea, ese cochero, vamos a decirle cochero, que es más sencillo para poder comprenderlo, tiene dificultades para guiar a esos caballos que se debaten entre el bien y el mal, igual que lo que ocurre en el alma humana. El cochero o la razón ha de llevar al ser humano hacia la verdad, hacia la luz, teniendo en cuenta el conflicto entre los dos caballos que quieren ir
justamente en direcciones opuestas. Lo mismo que sucede en el interior del alma humana. Para Platón, pertenece la sabiduría al alma racional, la valentía al alma irascible y la templanza al alma concupiscible. La parte irascible sería ese caballo blanco que está vinculada con las pasiones nobles, como la voluntad, la valentía, la fortaleza. Y la parte concupiscible al caballo negro, que se refiere a los apetitos, a los deseos bajos del ser humano, es decir, a lo instintivo. Entonces, con esta introducción desde la filosofía, sería interesante que Roberto, en principio, pueda diferenciar el concepto, las características del alma y el espíritu, porque muchas veces se confunde. Sí. A todo se le dice que es el alma, pero en la antroposofía, en la ciencia espiritual, hay una gran diferencia entre lo que es el alma a diferencia de lo que es el espíritu. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos. ¿Cómo están? Bueno, yo creo que esa es una cosa fundamental. Cuando yo escribía el libro, tenía que diferenciar el alma del espíritu. Estuve investigando un poquitito. Por ejemplo, en la religión católica, del cristianismo hace muchos años, se sacó un poco la palabra de espíritu, porque era muy común también que en Brasil se hiciera espiritismo. Entonces, esta palabra espíritu en la iglesia confundía un poco. Entonces se habla de alma, cuerpo y alma, ya está. Bueno, cuando uno llega a la antroposofía y se pone frente a un ser humano, ahí hay una visión diferente de lo que es el hombre. Nosotros tenemos la imagen de lo que vemos con nuestros ojitos, el cuerpo, ¿no? En la antroposofía, el cuerpo físico existe de tal manera porque hay un cuerpo etéreo o cuerpo vital que le da vida a todos los elementos minerales que componen el cuerpo. Todos los elementos minerales que están en un cadáver son los elementos que forman un cuerpo físico en la persona. ¿Por qué hay un cadáver? Porque se perdió, salió, desapareció el cuerpo etéreo o el cuerpo vital. Al no estar ese cuerpo vital, se produce la putrefacción cadavérica. ¿Está bien? Entonces, hay un cuerpo físico que se mantiene vivo porque hay un cuerpo etéreo. Ahora, si miramos esto, vamos a tener el reino mineral, que es el cuerpo físico, mineral, constituido por materia, y vamos a tener lo que es la reproducción, la fuerza de lo que es el reino vegetal, que constantemente está creciendo, desarrollando y multiplicándose. Entonces, con ese cuerpo etéreo y con ese cuerpo físico, podríamos tener una persona durmiendo. Todos sus aparatos funcionan perfectamente bien, pero no tiene conciencia. ¿Sí? Eso es una persona que está durmiendo. ¿Qué es lo que nos falta? El cuerpo, dijimos, el reino mineral, el vegetal, nos falta el reino animal. El reino animal tiene instinto, o sea, percibe cosas, tiene sentido, recibe cosas y elabora lo suyo. ¿Qué hace el animal? O se aleja o se acerca según el estímulo. Esa es la conciencia. Tiene hambre, dolor, sueño, tiene relaciones sexuales, instinto sexual, de todas las cositas que son propias del mundo animal. El hombre también la tiene, pero la diferencia en estos tres reinos y el hombre es que en el hombre hay un yo. Cuando decimos un yo, lo que decíamos del animal, en la antroposofía hablamos del cuerpo astral, o el cuerpo de emociones o de sentimientos. Bueno, hasta ahí llegamos, cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral, que es lo que yo siento. ¿Está bien? En el hombre existe un yo. Bueno, esto es lo que se llama el espíritu. Entonces ahora hay una gran diferencia. En el mundo físico, yo tengo el cuerpo físico constituido por minerales,
del cuerpo. Muy bien. En el mundo espiritual tengo un yo, que sería nuestra esencia, con la cual tenemos que identificarnos para vivir, que no es lo común. Y en el medio, entre el cuerpo físico que está en la materia y el cuerpo y el yo que está en el mundo espiritual, estaría el alma. Y ahí estaría el alma que vamos a explicar, sensible, racional y consciente, qué significa esto. Y para esto hay que ver la biografía. Por eso el libro La Tierra como Escuela se basa en un estudio espiritual, además de la biografía humana. Ahí pueden ver el gráfico. Vamos a compartir entonces el gráfico. Este gráfico también lo encuentran en el libro, La Tierra como Escuela. Bueno, fíjense en este gráfico que están las edades, 0, 7, 14, son septenios, ¿no? La vida de 7 en 7 años. Pero estos septenios tienen que ver con los cuerpos que estuvimos hablando. 0 a 7 es cuando se consolida el cuerpo físico, 7 a 14 es cuando toma su desarrollo el verdadero cuerpo etéreo de esa persona de toda la vida, y de 14 a 21 se desarrolla su cuerpo astral, su cuerpo emocional, toma una característica que no tenía antes, ¿no? Cuando hablamos de alma, estamos hablando de la transformación de estos tres cuerpos. La primera transformación que hacemos del cuerpo astral es de 14 a 21 y de 21 a 28. Pasar del tercer septenio al cuarto es complicado. La construcción de ideales que se había realizado y que confrontó con la sociedad de la humanidad determinaron que vamos a suponer, una persona que llega a los 20, 21 años, se han producido internamente una serie de ideales que tiene. Esos ideales los confrontan con los ideales de la humanidad. Entonces eso ve que es muy distinto lo que debería ser de lo que a él le pasa. Eso determina rebeldía, luchar por sus propios derechos, luchar por la libertad, luchar por la justicia, sumado a la angustia de no poder conciliar la realidad del mundo y la imagen que él se había forjado del mundo. Entonces, ahí nos encontramos con la ira, que a veces es difícil entenderlo. De 21 a 28 años comienza ese equilibrio del cuerpo astral. En la primera etapa del cuerpo astral, en el adolescente, de repente tiene cosas violentas y de repente tiene cosas muy sumisas. Hay un desequilibrio de ese cuerpo astral. Hacia los 21 años, donde el yo verdaderamente, que lo vemos ahí arriba, el yo está en el mundo espiritual y va descendiendo hasta que tomemos conciencia de quiénes somos, que es lo que no hay que olvidarse. Entonces, mientras se va produciendo ese descenso, ahí nos damos cuenta que, yo lo pongo así, ¿no? El hombre todavía no está maduro para elaborar juicios sanos y claros, por ejemplo, ¿no? Y la ira es la que actúa frente a ese mundo inquietante y difícil de comprender. La ira es el paso previo a la verdadera iluminación del yo. Entonces, no es que está bien o está mal. La ira es la consecuencia de no poder amoldar los ideales de la humanidad con los ideales que yo tengo. Es muy común que haya ciertos adolescentes, por ejemplo, que están enojados porque su padre o su madre no corresponde a los ideales que él estudió. Por ejemplo, quien fue San Martín, quien fue Belgrano, que eran esto, que era el otro. Le exige a sus padres que deberían ser lo más elevado de la humanidad. El padre no entiende nada, está ocupado, trabajando, hay discusiones, se enojan, porque ese adolescente no entiende que su padre no sea la perfección. Y paralelamente se desarrolla la parte hormonal de 14 a 21 y tiene deseos sexuales que no lo puede explicar, mujer o hombre. Bueno, todo ese caos, cuando empezamos de 20 a 20, de 21 a 28, se transforma en algo que se llama la ira. Es el paso previo, dice Steiner, a la iluminación profunda del yo. Bueno, el papel educador de la ira dice lo siguiente, y en doble papel: preservar la autonomía de nuestro yo. Lo estimula, lo incita a manifestarse, nos arrebata de la indiferencia del mundo. Muchos de los adolescentes no hablan, bueno, está la tecnología de por medio también, ¿no? Pero no hablan porque sienten que el mundo no los reconoce, o que son, como ellos son, el mundo es indiferente para ellos, ¿no? Entonces,
La ira te permite, cuando la vayan elaborando, equilibrar lo que él siente con la realidad de lo que vive a su alrededor. Atenúa el egocentrismo y nos involucra en una causa justa. Despierta el altruismo. ¿Qué quiere decir? El alter ego. O sea, existe un otro, no soy solamente yo. Entonces, la ira me va ayudando cuando la voy modificando a pasar de un estado al otro. La noble ira, como dijiste. La noble ira. Él pone un ejemplo, ¿sabes? Dice, la noble ira, ¿ante qué? Ante la injusticia, ante la hipocresía, ante la falsedad. Es lógico que haya una noble ira. Y le pone noble porque más adelante hay que superarla. No nos podemos quedar siempre con la ira, pero nos ayuda en un momento. Eso me parece que es lo importante. Cuando nosotros, ahí estaríamos hablando del alma sensible, que es la primera parte que estamos tocando. En esos 14 a 21 se empieza a equilibrar realmente ese cuerpo emocional. Empieza a haber un equilibrio. Por eso vemos aquí debajo Ajá. la línea de puntos, Tal cual. porque esta transformación es inconsciente. Ahí arriba todos ven que dicen transformación consciente. Y aquí abajo dice, no dice, pero es la inconsciente, que es la línea de puntos. Claro, y esa es la transformación que yo produce inconscientemente en el alma humana. Y la transforma en alma sensible. Y la transforma en alma, ahí se llama sensible, la primera etapa. Bueno, si nosotros seguimos viendo, vemos que ahora de 28 a 35 hay una transformación inconsciente de lo que era de 7 a 14 años. O sea que ahí se desarrollaba el cuerpo etéreo. Entonces el cuerpo etéreo ahora va tomando consistencia y se va transformando. Con el cuerpo etéreo nosotros manejamos el pensamiento. Eso es muy importante. El niño a los 7 comienza el colegio. Total. Esto sería, digamos, como la maduración, por decirlo así, ideal. Sí. Si no, al niño ya a los 4 años ya lo incitan a pensar, a ser como que es inteligente a través del intelecto. Y para la antroposofía es muy importante que el niño antes de esa edad, 6 años, 7 años, no se lo estimule intelectualmente, sino que juegue los cuentos de hadas, porque acá a través de los 7 años comienza el pensar. Por eso acá habla Roberto, este cuerpo etéreo que tiene que ver con el pensar. Y tiene mucho que ver con lo que se llama, que habla de la autoridad amada. Esta autoridad amada entre los 7 y los 14 es portadora de la verdad. El niño, cuando ama a ese ser, maestro, quien fuera, que les va diciendo algo que lo escucha por primera vez, ese ser es responsable de la verdad. Entonces la autoridad amada, vivida muy de cerca, es una autoridad sanadora, que va determinando que el hombre el día de mañana, hablemos ya en el alma racional, por ejemplo, sea un hombre de iniciativa, tenga valor, sea un carácter firme. Lo que pasó de 7 a 14 va a ir condicionando lo que ocurre de 28 a 35. ¿No? En este caso, lo que tenemos, es importante resaltar, la verdad, así como es la ira, es la fuerza educadora del alma. En la primera etapa del alma sensible, la ira educaba al alma. Ahora, la verdad educa al alma. Fíjense que parece paradójico eso, ¿no? El enemigo es la mentira y el error. Es muy común que de 28 a 35 se castigue mucho el error y se castigue mucho uno mismo. ¿Cómo pasó esto y el otro? Y se sienta culpable y se sienta mal. Bueno, el cuerpo etéreo es la sede del pensar y la reflexión sobre las sensaciones que produce el mundo exterior. Una cosa es el pensamiento intelectual. Yo veo algo, lo estudio en un libro, ya está. Otra cosa es que uno pueda pensar y valorar lo que es el sentir con ese pensamiento. Si yo pienso algo, siento algo y lo relaciono, mi acción, mi voluntad va a ser muy superior a lo que es. Yo tengo una idea, reacciono de otra forma, hago lo que quiero. No. El cuerpo etéreo es la sede del pensar. Entonces, una idea me ayuda a que yo vea la vida diferente, o que tenga una cosa distinta. Entonces, el amor a lo verdadero, recordar
lo que era la autoridad amada, nos ayuda a que nosotros vayamos transformando esa alma sensible en un alma que le llamamos racional. Hay algo que yo tenía anotado en el libro, que lo quiero leer. No hay nada que divida tanto a los hombres como la respectiva creencia de quererse dueños de la verdad. Y no hay nada que los aproxime tanto como la noble tarea de buscarla en común. Yo no recuerdo quién es la frase muy célebre, pero es muy interesante cómo realmente uno puede llegar a eso. Steiner lo que dice de la verdad es: el hombre debe buscar una verdad cada vez más elevada, del mismo modo que debe convertir la ira en el enemigo que paulatinamente debe ser eliminado. ¿Se entiende esto? Alma sensible, está la ira, ese choque con los ideales. El alma racional, aparece la verdad, el deseo de profundizar, de llegar a la verdad. Eso es muy interesante y muy importante, ¿no? Yo, en un resumen que hago también en el libro, cuando hablo del cuerpo físico que hablamos primero, es decir, las alegrías inmediatas de 0 a 7 años, ¿no? Las alegrías inmediatas de la vida física y el amor que fluye del entorno van ayudando a que ese cuerpo físico se desarrolle bien. Esto va a traer aparejado el día de mañana un carácter libre y abierto y gran relación con el mundo, que eso es el alma consciente que estamos moviendo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo llega este niño? Acá ven el yo, cuando se empieza a acercar a la tierra, y este niño recién nacido, ¿qué encuentra? ¿Con qué se encuentra cuando llega a la tierra? Totalmente. Si hubo calor, si hubo amor, si hubo un alimento en cuanto a la ternura, cómo fue tratado ese niño. Totalmente. Todo eso va a ir repercutiendo para esto que estamos hablando en este momento de el alma consciente, que sería, ven acá los puntitos, Hasta llegar a la transformación, ¿no? Cuando llega de 35 a 42 años, ¿qué pasó con este ser? Que no significa que porque recibió todo el amor, ya está. Habrá que ver este yo, que nosotros hablamos de distintas vidas, Sí, con toda una historia, este recién nacido que es un viejo peregrino, totalmente. no solo con lo que recibe del entorno, sino con lo que él trae. Ahí está lo que uno puede tratar de ver. Si a un niño lo tratamos con cariño, con afecto, y con la verdad también, vamos diciendo las cosas, esa función de los padres, ¿no? Y hoy día hay bastante déficit en eso, porque los padres están muy ocupados con la compu, con la tecnología, con lo que tienen que hacer, y el niño está a la vez con su computadora chiquitita. Bueno, ese niño bien tratado y con afecto va a traer aparejado en que va a ser de 35 42, va a estar buscando la verdad de otro lugar, va a estar caminando, según estamos hablando, en búsqueda de un ideal superior. Si ese chico sufre castigo, sufre un montón de cosas, esa 35-42 va a ser otra experiencia. Entonces, al margen de que cada uno es diferente y cada uno trae su propio karma, pero si ese niño criado con cuidado y con amor, le estamos dando mucha facilidad para que el día de mañana funcione diferente. Eso es importante, ¿no? Entonces, lo que a mí me pareció interesante de esto que plantea Steiner, que es muy importante, es que todo el tema del alma consciente, yo siempre lo hacía al principio cuando estaba escribiendo y demás, como que tenía que ver con la vida cotidiana. Cuando uno va profundizando, esto que Steiner, cuando vos estabas explicando al principio, que cualquier persona cuando habla de más, yo siempre sé que tiene un gran contacto con el mundo. A ver, una persona que se ponga a hablar de filosofía, como Steiner, que es un filósofo, obviamente que tiene que saber quién eran los filósofos, qué fue pasando, qué dijeron, porque toda esa historia nos sirve hoy para tener una actitud sana en el mundo. Entonces no es que lo dijo él, lo dijo Platón, lo dijo Platón. Eso que dijo Platón en su momento. Eso que dijo Sócrates cuando habló así. Entonces ir viendo a qué es lo que pasó hace 2000 años, cómo hoy puede tener un efecto y cómo hoy se puede manejar. Eso es lo importante de lo que sería la transmisión oral. Antes no había libros, es decir, antes no había escritura. Bueno, antes de que se pudiera hacer eso, del invento de la imprenta y demás, era todo transmisión oral.
la emisión oral me dijo esto, me dijo lo otro, ya está. Un científico moderno diría, la transmisión oral no le da bolilla. Él se fija en lo que dicen los libros científicos. Bueno, esos serían los dos dogmas. Uno es el dogma religioso, que yo creo solamente en lo que dice la Biblia, lo que dicen los evangelios, lo que muy bien. Y el otro que dice, no, yo creo lo que dice la ciencia, nada más, lo otro no. No se ha demostrado. Bueno, un término medio sería la antroposofía. La antroposofía sería poder escuchar un camino y escuchar el otro camino, y desde ahí decir, bueno, esto es una ciencia del espíritu, como dice Steiner. No, esto es ciencia y esto es religión. No, esta, perdón, esta es una ciencia espiritual. Ah, así que puede haber una ciencia espiritual, porque uno siempre dice ciencia, lo espiritual no tiene nada que ver. Pero yo digo religión, porque hay muchas religiones que son sectas, no por la religión en sí, sino por las personas que lo manejan. Entonces, de repente, es un pensamiento sectario y tenemos que limpiarlo. Cuando yo digo espiritual, ya es abarcar las cosas distintas. Lo que hace importante la devoción, que Steiner hace hincapié, es la fuerza de pensar. La fuerza del pensar es el instrumento del saber. Perdón. Estamos hablando de la devoción en el alma consciente de 35 a 42 años, Tal cual. que es una transformación inconsciente del primer septenio de vida de 0 a 7. Entonces, fíjense cuántas cosas de niño pueden estar operando en este momento en ese individuo de 35 o 42 años. Yo he escuchado pacientes, muchos, que me hablaban de cuestiones paranormales y que tenían entre 35 y 42 años. Que si hubieran visto ese proceso en otra época, a lo mejor no le hubieran dado bolilla ni sabían lo que era. En este momento los conmovió. Determinó que ellos dijeran, ah, ¿y esto por qué es? ¿Y por qué? Ah, perdón. Eso los conmovió. Steiner lo que nos recuerda que el saber suprasensible, como llama él, es lo que nos va a conectar con un plano superior. Esto quiere decir que cuando se une el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, ahí ya se está produciendo internamente una situación del individuo que puede, que yo lo sintetice por acá, el amor y la entrega permiten transformar el alma para llegar a lo suprasensible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ese pensamiento, el sentimiento y la voluntad se trabaja sobre eso y la persona lo respeta, puede empezar entonces, ahí estaría la verdadera devoción, se impregna el alma con la oración, la meditación y una profunda reverencia frente al mundo. Fíjense que esto es muy importante. O sea, no es solamente el pensar racional, que yo trabajo el mundo cotidiano, ya es pensar en un futuro que no estoy viendo o que no recuerdo de mis vidas anteriores, y estoy comprendiendo que en ese futuro esta alma que yo tengo ahora va a evolucionar hacia otro plano, por ahí va a comprender verdades espirituales que antes no comprendía. Por ejemplo, el origen divino del hombre. Esto Steiner le da mucha importancia. Entonces, cuando uno, con ese trabajo del pensar, el sentir y el actuar, comprende ciertas cosas, la creación divina no es un milagro, no es casualidad, perdón, no es casualidad, no es azar. No, es la consecuencia lógica que yo fui creado y que mi esencia espiritual es esa entidad, ese yo que está en el mundo espiritual. Ese yo, esa experiencia de ese yo que está en el mundo espiritual, es el responsable de que se vayan formando sucesivas encarnaciones físicas. Ese cuerpo físico es para habitarlo y para vivir la experiencia entre el nacimiento y la muerte. Se deja el cuerpo y la experiencia de ese yo sigue. Bueno, acá está el alma de conciencia, como estamos hablando, que será la tercera forma de ver el alma. De 21 a 28 sensible, 28 a 35 racional y la síntesis, la verdad, y de 35 a 42 lo devocional.
o sea que yo estoy mirando otro plano, lo puedo concebir, una oración me lleva a un silencio interior y esto me lleva a un trabajo meditativo y esto también me permite en un momento decir, es claro, esto es una creación divina y no sorprenderme como me sorprendería en otro momento. Dijiste dos palabras muy importantes, A ver, como es el amor y la entrega. tal cual. Y cuando aparece la devoción, aparece un bajar la cabeza ante algo muy grande que desconozco, porque es muy grande, hay una razón muy profunda que desconocemos porque es misterioso, y esa actitud de entrega ante eso desconocido, me parece que también sería esa devoción, ese amor, esa entrega, que va a ser la llave que nos va a abrir la puerta hacia el mundo espiritual. Tal cual. Porque hasta ahora estamos hablando del mundo del alma. ¿Cómo? ¿Qué condiciones, qué características, qué madurez se necesita álmicamente para que cada uno haya creado, haya construido el eslabón que nos une al mundo espiritual? Entonces, hay virtudes, como todas estas que estuviste nombrando, son virtudes y un desarrollo álmico de cada ser humano para que cada alma pueda nutrirse, pueda sentir esa guía, esa luz que viene del espíritu. Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa para continuar luego con este tema junto con el doctor Roberto Crotogini. Antes quería agradecer a Alejandra Rivas, que dice hermoso de verlos, Mabel y doctor, abrazos. Dori Elena, buenas tardes Mabel, Milior, hermoso y súper interesante, saludos Carla. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Vamos a una pequeña pausa y continuamos La Tierra con Escuela. Voy a buscar lo mío. Continuamos aquí La Tierra como Escuela junto con el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, autor del libro La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Para hacer este cierre, Roberto, de estas educadoras del alma, para que las personas que están escuchando en este momento puedan diferenciar a qué nos referimos con alma y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del espíritu. El espíritu es la esencia, quienes somos. Cuando yo hablo de desidentificarse del cuerpo físico, cuando hay una enfermedad grave, hay que tomar conciencia de quiénes somos. No es que yo soy mi cuerpo, yo uso mi cuerpo, yo vivo en mi cuerpo, yo habito mi cuerpo, pero yo soy yo. Yo es el espíritu, el ser, la esencia del ser. Eso hay que tenerlo claro. El alma tiene que ver con los sentimientos, con lo que hago, con lo que me pasa, estos cambios que estamos hablando, perfecto. Pero una cosa es el alma, otra cosa es el cuerpo físico y otra cosa es el espíritu. Esa es la diferencia. Entonces acá, en la ciencia espiritual, todos los trabajos que hagan el alma van a ir produciendo un cambio, una modificación en lo espiritual. Y me va a ir sirviendo de una encarnación a la otra todas las cosas que vaya aprendiendo. Todo lo que hemos venido aprendiendo en esta vida, yo siempre recuerdo que hace más de 40 años era una persona completamente atea, bueno, nunca me hubiera imaginado 40 años atrás que yo iba a hablar de estas cosas. Es decir, que en la vida siempre podemos cambiar. Nunca tenemos que creer que somos así de una sola manera. Sino, hasta hoy tengo esta idea, mañana no sé. ¿Te das cuenta? Eso me parece que es importante para poder diferenciarlo y no quedarnos con una idea a veces religiosa, como se dice, cuerpo y alma y nada más. Cuerpo y alma, está perfecto. Además de lo que estamos hablando. ¿Qué significa el espíritu? El espíritu es la sede de todo lo que aprendemos. Es lo que nos vamos llevando de una encarnación a otra encarnación. Entonces, hablar de una sola vida, se habla, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo, se habla de una sola vida, es porque hubo una convención, un concilio, donde se discutió
había gente que estaba acá, estaba a favor de la reencarnación y otros estaban en contra de la reencarnación. Y en una votación salieron ganando los que decían que había una sola vida. Entonces esto no es una cuestión de Dios, es una cuestión de los hombres. Y los hombres han funcionado de esa manera y bueno, en este grupo religioso dicen esto. Entonces hay que ponerse en un término medio, entender que el ser humano, visto como lo ve la antroposofía, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Esa diferencia tenemos que hacerla. Y todo lo que vayamos haciendo y el aprendizaje que hacemos, en alguna manera, eso se lleva a que nuestro espíritu evolucione, con todo lo que aprendemos acá. ¿Entendés? También perdón, me recuerdo siempre la ceremonia del olvido y del recuerdo, que eso siempre me impactó, que se hace en Australia, en una tribu, no me acuerdo cuál era, ¿no? Cuando el niño nace, se hace la ceremonia del olvido. Claro, porque en el momento del nacimiento hay que olvidar quiénes somos realmente, porque toda la vida que viene ahora no tiene nada que ver con lo que ya vivimos. Entonces se vive toda la vida, mis padres, mis madres, mis hijos, esto es lo nuevo. Cuando voy a morir, se hace la ceremonia del recuerdo, porque ahí me voy a recordar quién soy yo realmente. Entonces en esa ceremonia es como que paso la puerta de la muerte y me encuentro con otra realidad. Entonces eso me quedó siempre grabado. ¿Por qué el olvido al principio y por qué el recuerdo al final? ¿Se entiende esto? Por eso tan importante que esto bien lo vemos también cuando uno va incursionando, que todo el trabajo que hacemos acá en la Tierra sigue, continúa. Muchos dicen, bueno, ya está, ya descansa en paz, ya se fue, ya está, ya no sufre más. Entonces, es interesante si alguno ha tenido experiencias o lo percibe, que en realidad todo el trabajo que uno realiza acá en la Tierra no finaliza, continúa, porque el ser no muere. Nosotros estamos muy acostumbrados que lo que no vemos no existe como tal. Ya estamos en tiempos donde ahora a través de estos programas, por ejemplo, de Mantra, ya las personas que están sintonizando Mantra FM es porque ya tienen una búsqueda de no creerse lo que nos dicen, sino hay una búsqueda y una apertura donde ya se empezó a recordar aquí en la Tierra. Porque en la medida que empezamos a recordar, cuando dejemos el cuerpo físico, cada vez vamos a ver un poquito más, porque esa luz, que significa, se va a ir acrecentando. Entonces, ya lo mismo que nos pasa acá cuando nos vinculamos con otro ser humano, también va a ser en el mundo espiritual con otros seres, porque vamos a tener, digamos, esa sustancia anímica, esa virtud anímica, que va a ser la que me da la posibilidad de vincularme con otros seres, que son seres espirituales. Acá muchos creemos que estamos juntos porque estamos todos reunidos y después nos damos cuenta que estamos reunidos, quizá en un grupo o mismo en la familia o en un grupo, o cualquier tipo de grupo, donde uno se da cuenta que o hay crítica o se juzga y eso nos separa del otro ser humano. Y a veces solo una mirada amorosa, una mirada, nos hace que nos reunimos realmente álmicamente. Entonces es un trabajo para todos los seres humanos poder reconocer el espíritu del otro, darnos cuenta que a veces el tomar distancia nos ayuda en las relaciones humanas, porque uno va tomando conciencia, contacto de lo verdadero que nos une y no en lo que nos separa, porque en realidad nunca estamos separados. Entonces, en el solo hecho de pensar en alguien, estamos unidos con ese otro. Entonces, en la medida que cada ser humano ya empecemos a recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, entre todos estamos construyendo ese puente entre el mundo físico y el mundo anímico espiritual. Te digo que algo que me pasa a mí con bastante frecuencia
que me viene la imagen de una paciente, de una persona, y le hablo por teléfono. Vos sabés que estaba pensando en llamarte. Sí, antes me sorprendía. Ahora me doy cuenta que me venga la imagen, hay un mensaje, no es telefónico. Hay un mensaje que ese ser sentía y a mí me llega. Entonces yo veo la imagen y le hablo, ¿cómo estás? Vos sabés, cuando me lo dicen mucho con sorpresa, otros ya no tanto, ¿no? Pero quiere decir, por eso yo hablo siempre del perdón y hablo del agradecimiento, cuando ya se llega a una cierta edad y hablamos más de 70 años, las personas que yo le pregunto cómo viven y cómo están viviendo con esa edad, los que están en paz y están felices de vivir son los que aprendieron a agradecer la vida vivida, por un lado, y a saber perdonar. Las dos cosas. Cuando alguien, no porque lo tengan claro, pero cuando me van contando, digo, ¿tenés alguna bronca por ahí pendiente? No, 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 por suerte no tengo nada. Ah, mirá que bien. Y lo que pasó en la vida, estoy agradecido, porque eso es lo que no tenía que vivir. Ah, mirá que bien. Esa persona vive en paz. Cuando está con un problema, porque esto, porque me pasó hace 30 años, pero no pasa nada. Anda mal. Roberto, nos quedan pocos minutos y me parecía importante hacer un cierre con una pequeña meditación. ¿Así? ¿Mm? Entonces, las personas que están en este momento escuchando, si pueden encontrar un momento de sentirse quizás relajados, cómodos, tenemos unos minutos, 5 minutos, 4 minutos, para que cada uno pueda encontrar un lugar cómodo, si es en silencio, mucho mejor, para poder entre todos hacer una pequeñísima meditación y encontrarnos en estos planos de los que estamos hablando. Aunque físicamente cada uno esté en lugares diferentes, álmicamente estamos unidos. Bueno, comenzamos el trabajo primero sentándonos cómodos, bien apoyada la cadera en la silla, por ejemplo, en el sillón, no recostado, sino con la columna recta. Y en esa posición repasamos la forma en que está la columna nuestra, si está bien elevada. La cabeza siempre indica o nos lleva hacia arriba y los hombros bajos. Cuando bajo los hombros, la cabeza se eleva. Y en esa posición relajo los músculos, coloco las palmas de la mano sobre los miembros inferiores, sobre los muslos, y ahí empiezo a respirar pausadamente. Pausadamente. Esto quiere decir que inspiro lentamente, poniendo toda mi atención en la inspiración. Una vez que se produjo la inspiración, retengo unos segundos y luego me preparo para la expiración. Y ahí sí, en la expiración, me concentro y me quedo unos segundos sin aire. Son 4 tiempos. Empiezo a hacer esto tranquilo, tranquila, muy lentamente, y logrando que en cada inspiración y expiración nos vayamos alejando más de los pensamientos habituales, los pensamientos negativos, destructivos, obsesivos, que vaya poniendo distancia con ello y que mi sistema emocional se tranquilice. Esas sensaciones que tenía se vayan transformando en sentimientos duraderos de paz interior. Respiro hondo. Esa sola entrada de aire lentamente, esa salida del aire nos pueden ir relacionando muy profundamente con nosotros mismos. El comienzo de la inspiración es un comienzo arquetípico que nos recuerda el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, ese feto nace, es un recién nacido, y ahí, en la primera respiración que hace, se dilatan los pulmones
que no trabajaban hasta ahora adentro del vientre materno, en el líquido, y comienza la transformación de un ser acuático en un ser aéreo. Ese es el ser humano. Entonces, ese momento importante de la inspiración, que es un momento fantástico, es nuestra llegada al planeta. En cada inspiración vamos a agradecer estar vivos y despiertos. Entonces, en cada inspiración siento agradecimiento a la vida y satisfacción de estar aquí presente. Constantemente en cada inspiración agradezco estar presente. En la expiración tiene que ver con el otro lado, cuando elimino, tengo el último suspiro, cuando parto y dejo el cuerpo físico. En ese sentido, si lo vemos con una visión occidental, en la muerte se termina todo. Una visión oriental, en la muerte se libera el alma. Entonces, en el momento en que hago la expiración, siento que me elevo a otro plano, a un plano de luz. Entonces, inspiro y es el agradecimiento de la vida que me espera, de la nueva vida que me espera en la tierra. Y en la expiración es la luz que se produce esperando mi regreso al mundo espiritual. Entonces vamos a transformar esa respiración lenta, atenta, en un ir y venir. En la inspiración llego y agradezco. En la expiración parto hacia la luz. Este trabajo de inspiración y expiración puede durar unos 4 o 5 minutos y se puede hacer todos los días, de mañana y de noche. Esto nos ayuda a una mejor relación con nosotros mismos. Es un ejercicio meditativo, respiratorio, que nos conecta realmente con quienes somos en realidad. Inspiro luz, agradecimiento y expiro sintiéndome que ingreso al mundo de luz que me espera. Y así en este estado meditativo, le doy las gracias a Jimena por la puesta en el aire. Muchas gracias a Roberto por acompañarnos en este espacio en el día de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela. Muchas gracias. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 4502 5164 o al 11 4502 8602. rcrotogini@proyectohermes.com.
Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 3174 8480.